El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo, 14 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana, que termina con, esa decisión de la Alianza por la Vida de empezar en una nueva jornada de protestas. El gobierno mañana pondrá en marcha esta decisión de bajar el precio en un 30% de 170 medicamentos, todo en un día en el que ayer, sábado, hubo esta importantísima reunión en el sector educativo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto? Bueno, mañana nuestra ciudad cumple 503 años, la ciudad capital de la República, y también se pone en marcha este proceso de recolección de firmas para candidatos de libre postulación. Ese va a ser nuestro primer tema. José Luis. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Qué bueno que pueda estar con nosotros esta mañana del domingo, donde también culmina la semana con esta aprobación, este decreto ejecutivo en cuanto a la reducción de ese 30% de los medicamentos, 50% en total para los jubilados, donde ya ha salido a decir el gremio de farmacéuticos de pequeñas farmacias del país que muchos no podrán abrir el día de mañana, mientras que otros señalan que van a ver cómo va a ser el movimiento durante el primer mes para tomar una decisión en cuanto a este tema que según ellos lo podría estar perjudicando, ya que son pequeñas farmacias que van a brindar y tendrán que hacerle frente a esta reducción en el precio de 170 medicamentos. Así es. Bueno, el tema político obviamente va a ser uno de los más recurrentes, sobre todo a partir de mañana, cuando salen a la casa de firmas, los casi 1.700 candidatos independientes. Bueno, ¿cómo va a ser este proceso? Candidatos de libre postulación. ¿Hasta cuándo? Pues acuérdense que esta vez va a tener mucho de ingrediente electrónico. Así que, pues, ¿cómo salvaguardar de que alguien, como ocurrió la vez pasada, que cogieron nombres de muertos, no coja nuestra cédula y electrónicamente utilice o invoque nuestro nombre para avalar una candidatura de libre postulación? Para ello está don Osman Valdés, del Tribunal Electoral. Como siempre, don Osman, bienvenido a Next Noticias. Bueno, uno lo garantía de que las firmas que van a recolectar estos casi 1.700 candidatos sean, voluntarias de las personas que le quieran firmar, y dos, que el sistema electrónico funcione igual para todos. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días. Sí, definitivamente la ley ahora mandata que todas las firmas que se den de apoyo a los candidatos por libre postulación se den a través de medios digitales. Y ello incluye entonces usar la base de datos del Tribunal Electoral con biometría, la base de datos que el Tribunal tiene por la generación de la cédula de todos los ciudadanos. Entonces los sistemas están desarrollados utilizando ese principio, a través de la apps, por ejemplo, la validación del ciudadano será a través de una imagen facial que convalida la identidad del ciudadano. Si no la convalida, no le da paso a la inscripción. Y segundo, por ejemplo, en los kioscos multiservicios, también la validación biométrica será a través de la huella del ciudadano. También ese es el primer paso para que el ciudadano pueda dar. ¿Cómo con esos, con esas formas de validación se dio esas firmas de fallecidos en la elección pasada? En el pasado no se usaron sistemas biométricos. No se usaron se van a usar por primera vez los medios tecnológicos con validación biométrica de la identidad del ciudadano. Se le daban libros a los diferentes precandidatos
de libre postulación y ellos recogían firmas en la calle en esos libros, que luego esas firmas eran validadas y ahí se dio lo que todos deben recordar, ¿verdad? Que el compromiso que tú indicas, Fernando, de firmas de difuntos, firmas falsificadas, de todo. Ahí nos pasó. Pero esos muchas libros cosas. sí van a ser utilizados en las áreas de difícil acceso. Claro. Sí, lo único que no van a ser dados a los candidatos, van a ser utilizados, pero bajo la custodia de un funcionario del Tribunal Electoral que dará fe de que efectivamente quien se está inscribiendo es quien presenta su cédula, es la persona correcta. De todas maneras, cuando esos libros regresen también van a ser validados, Claro. definitivamente. Algo importante de Don Osman es, uno, el primero que firma es la válida. Correcto, Sí, si yo le firmo a un candidato presidencial, al primero que le firme es correcto, es el que va a llevar mi aval. exactamente. Y dos, miembros de partido político ya no tienen una renuncia tácita si le firman a algún candidato. Es correcto, eso no nos produce la renuncia. Todo ciudadano inscrito o no en partido político puede dar su apoyo con total libertad a un aspirante o un precandidato a la libre postulación. Bueno, otra de las situaciones que se han dado, que realmente han sido de asombro para todos, que han aparecido miembros de partidos políticos ahora presentándose como libre postulantes. Eso no desvirtúa hasta cierto punto. Y cuando se estudió la reforma al código que te hace después de cada elección, no se pensó en esta posibilidad que al final desvirtúa a los candidatos de libre postulación. Mira, eso es algo que, esa posibilidad siempre ha existido en la norma electoral. En la última reforma no se vio, debemos reconocer que ni miembro de la comisión ni el Tribunal Electoral vio esta posibilidad y definitivamente pues alguien la descubrió. Bueno, Sí. debo aclarar realmente, en el 19 se dieron postulaciones de personas inscritas, en menor medida, quizás la diferencia es que ahora lo han hecho personas con mayor imagen, por decirlo así, imagen pública. Y por ello pues se ha visto esta posibilidad. Obviamente tendremos que revisar en la ley a futuro, en la próxima reforma tendrá que considerarse a futuro qué decisión se tomará al respecto. Pero ellos no podrán participar, digamos que recolecten la cantidad de firmas y postularse después a una primaria por su partido, ¿no? No hay necesidad de hacer eso. Curiosamente la norma, sin haberlo pensado, porque tengo que reconocer que no fue pensado, pero la norma dificulta un poco esto, porque ellos van a estar recogiendo firmas hasta el 31 de julio del próximo año, mediodía del 31 de julio de 2023. Las primarias partidarias deben ser entre junio y julio de 2023. Entonces, la ley con los tiempos no van a dar. Pero la pregunta es decir, yo puedo ser candidato presidencial o, por ejemplo, candidato a diputado por la libre postulación y ser candidato a representante por mi partido o a diputado. Sí es posible, es que lo que te iba a aclarar, sí es posible, es posible. El problema vamos a tener tiempos. Probablemente él va a estar recogiendo firmas. Sí, al mismo tiempo que debe estar al mismo buscando tiempo votos. que debe estar buscando votos para las primarias. Entonces, es un conflicto que ellos van a tener que valorar y evaluar, pero técnicamente es posible, definitivamente. La otra posibilidad que existe, pero eso sí está en la norma, es que un partido político postule a un libre postulado que esté en firme. Eso puede hacerlo en octubre, por los espacios de vacantes. Y resta esa casilla. Exactamente. Es decir, son 3 casillas para las personas de libre postulación. Correcto, 3. En las diferentes papeletas que va a haber. Exactamente. Tanto presidente, alcalde, representantes como Sí. diputados. Vamos a tener lo aclaro aquí, vamos a tener para el 2024 12 casillas. Hay 9 partidos constituidos y las 3 de libre postulación. O sea, Así que la usted ya boleta va da a por tener sentado 12. que los partidos que están inscribiéndose no logran las cuotas. Es muy difícil, primero porque no van a dar los tiempos. Deben estar inscritos de acuerdo a la ley. Al 31 de diciembre deben estar reconocidos como partido constituido. Estamos en agosto. No dan los tiempos, no dan. Tendrían que hacer el Congreso Constitutivo en menos de 6 meses, lo cual es bastante difícil. Parte de esa norma también, don Osman, los candidatos o los aspirantes por libre postulación, ya ellos desde mañana no pueden participar en eventos donde el gobierno esté entregando obras, a diferencia de los partidos políticos. Sí. Ya al momento que son ya reconocidos
y probablemente, y vamos a aclarar un poquito aquí también, mañana comienza la carrera, Fernando lo dijo muy claro, pero no todos los que se han presentado a postulación están listos para comenzar las firmas el lunes, mañana lunes 15. ¿Por qué? Porque están en un proceso todavía de reconocimiento, hay un proceso legal de reconocimiento, hay que abrir la cuenta bancaria, tienen que capacitar a sus activistas, entonces algunos están un poco atrasados todavía en ese trámite, así que no todos van a comenzar, eso es importante. Y sí, una vez logren ese reconocimiento ya ellos quedan inhibidos para participar en actos de... Es decir, desde mañana ellos son como si fueran candidatos. Es decir, Ahora tienen mismo, todas las limitantes de un candidato. a partir de que él es reconocido, se le reconoce como precandidato por libre postulación. Ahora mismo todo el que no ha sido reconocido aún es un aspirante, pero a partir de ese reconocimiento, en principio la mayoría debe ser a partir del... Vamos a año decir, don 15. Osman, que pasan de suspirantes a aspirantes, para hacerlo más semántico. Ok. Algo que también es importante saber es los tiempos. ¿Cómo van a ser? ¿Dónde se da el periodo de impugnaciones a estos candidatos? Se ha advertido de que varios podrían ser sujetos a una impugnación. ¿Y cuáles son las limitantes que tienen? Sí. ¿Y por qué pueden darse esas impugnaciones? Ahora mismo, todos los que presentaron memoriales, los 1.696 candidatos aspirantes que presentaron sus memoriales, pasan por un proceso de impugnación. Una vez se les reconoce, se publica un aviso en los boletines electorales, eso ha sido en los últimos meses, se publica su aviso con el logo reconocido para ellos, luego tienen 3 días para ser impugnados. Residencia, el mismo logo, alguien puede decir que ese logo se parece al de un partido o es parte de otro candidato, esos periodos. Entonces ya cuando se les reconoce, ellos pasaron ese periodo de impugnaciones previo, ya están reconocidos para ir en firme. Luego vendrá un segundo periodo de impugnaciones que ya se hará en el 2023, por allá en agosto, que sería cuando se publican a todos los reconocidos, los 3 reconocidos en cada uno, donde se abre otro periodo de impugnaciones, ahí si alguno cambió de residencia, por ejemplo, ese tipo de detallitos que deje de cumplir como candidato. Hay algo que llama la atención y es, por ejemplo, esto de las nóminas dentro de los candidatos, no es jugar a una especie de una especie de Frankenstein jugando con las reglas de partidos políticos pero sin serlo. Sí, pero para equiparar la posibilidad que tiene un partido político. Un partido político en un circuito plurinominal, estamos hablando de circuitos plurinominales, puede postular hasta la cantidad de curules que se dan en ese circuito. Vamos a hablar de San Miguelito, el circuito 8-2 ahora, que es el que escoge mayor la Cámara, son 7. Es el más grande del país. Escoge 7. Un partido político puede postular hasta 7 candidatos. Los libres postulados también pueden hacer su lista hasta de 7. Y lo intentan. Ahora mismo tenemos postulaciones, creo que es 2 o 3 listas de 7, hay una lista de 4 o 2 de 5. O sea, hay muchos candidatos en San Miguelito. Pero es para que la competencia, si tienes una lista, puedes aspirar a competir para cocientes y medio cocientes. Si estás solo, puedes aspirar para cociente, medio cociente, pero tus posibilidades en residuos disminuyen. Entonces, es un poquito de equiparar las posibilidades que tengan los libres postulados con los partidos políticos. Bueno, esto significa que vamos a tener de nuevo ese sistema de los residuos, los cocientes y los medio cocientes en esta elección del 24. Correcto, eso no fue modificado. No fue tocado. No fue tocado, se mantiene de la misma forma. Ok, una regla básica es todos ellos tienen que tener una persona de suplente del género distinto. Correcto, así mismo es, cumplir con la norma de paridad. ¿Qué pasa si llega alguien y dice, es que mi suplente es de la comunidad LGBT? O sea, ¿cuáles son solamente los 2 géneros son los que se van a reconocer? Los 2 géneros, lo que dice la ley, lamentablemente, pues no podemos ir más allá de lo que nos dice la ley en este momento, el género reconocido, ¿verdad? ¿Y el trans, por ejemplo, cómo se reconoce? De acuerdo a lo que esté registrado en la base de datos del Tribunal Electoral. Así va a ser. Don Osman Valdés, como siempre, director de Organización Electoral. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, vamos a presentarles un debate que sostuvimos esta semana entre el ingeniero Blandón y yo con la compañía de Saúl Méndez. ¿Qué es lo que realmente se está negociando en Penonomé? ¿Y cómo ha sido ese proceso negociador? Esperemos que esto les aclare a muchos lo que fue esto. Después del cambio.
no va a ser un cierre permanente, va a ser por una hora solamente. En realidad, la acción es producto de lo que se está dando en la mesa. Nosotros entendemos que el gobierno no está cumpliendo los acuerdos. Fíjate, voy a leer el punto 5. Las partes acuerdan que el Ejecutivo desarrollará un plan para realización de ferias y establecimientos en tiendas permanentes a nivel nacional. El gobierno se compromete a que los productos de la canasta básica familiar y los productos Panamá estén disponibles para toda la distribución en tiendas, barroterías, supermercados dentro del territorio nacional. Esos productos no han llegado a ningún lado. Pero después vimos al ministro del MIDA decir que eso no va a ir a los supermercados. Entonces yo me pregunto, ¿esto sirve o no sirve de nada? Esa es una primera pregunta que debemos hacernos, por un lado. Por otro lado, el tema de los medicamentos. Nosotros tratamos el tema de los medicamentos. No hay una lista de medicamentos, no se sabe cómo se van a bajar los precios. Ellos hablan de su comisión técnica y hasta hoy no hay nada en concreto con relación a los medicamentos que el pueblo está comprando a precios brutales, exorbitantes. Es decir, para ustedes lo de Medixol no ha funcionado. En realidad eso no es una salida de este problema. La salida del problema de fondo es la compra a nivel internacional a precios bajos, que puedan bajar o reducir los precios a 50% en el caso de los medicamentos de la Caja y del MINSA, pero además que puedan abrir el mercado para que el resto de la población que tenga que comprar medicamentos no lo compre a los precios que se están dando. En el tema del combustible hay muchas quejas. Por ejemplo, cuando hablamos del tema del combustible se incluyó allí el hecho de que los pescadores, la gente en botes que maneja botes y demás pudieran comprar, los micro, pequeños y medianos productores pudiesen adquirir el combustible. Hay negación, hay empresas que se niegan incluso a vender el combustible a los precios subsidiados. Porque deben ser las excepciones, no son los generales, que tú vayas a cualquier lugar del país, y me tocó ir este fin de semana, y ahí está la gente comprando gasolina subsidiada. Se supone que puedan ser excepciones, pero esas excepciones son muchas. Hay muchos problemas que llegan en denuncia, incluso en redes sociales se pueden ver, y personalmente llegan otras acá. En el caso de la energía se ha hecho un planteamiento concreto de que debe bajar, y yo no creo que el problema en verdad con el gobierno esté en que no pueda bajar el precio de la energía, sino es que todas las soluciones que han planteado hasta ahora, las pocas que han planteado, lo que hablan es de subsidiar las ganancias de los empresarios. Eso no puede seguir ocurriendo en un país donde los precios están por las nubes, y no precisamente por los precios de producción o de costos, sino por la mayoría de ellos por la especulación en lo que llaman el mercado que no existe en realidad, porque los precios lo están poniendo los oligopolios y los monopolios que tienen sectorizados distintos segmentos, en el caso de la energía, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, en el caso de los alimentos. Los empresarios han estado anunciando que van a subir los precios y lo están subiendo en los supermercados. Ese es un chantaje. Han hablado de escasez, ese es otro chantaje. Entonces, aquí la combinación perfecta ha sido las políticas públicas que han implementado los 7 últimos gobiernos que hemos tenido, aunque en el periodo militar empezó esta tragedia de las políticas económicas no liberales, los últimos 10 años de la dictadura, que han heredado los próximos 32 años de democracia, entre comillas, y el problema y el resultado de esto es que unos cuantos se están enriqueciendo, sometiendo a la mayoría del pueblo, no con precios justos, sino con precios exorbitantes, como hemos podido demostrar. Buenos días, Saúl. Buenos días, ¿cómo está? Un placer tenerte. Ingeniero Blandón, gracias. Para poder, frente a frente, darle una demostración a nuestro país que es posible discutir todos los temas con profundidad. Sin duda. Sin llegar a ningún tipo de sobresaltos. Porque es serio lo que tenemos que discutir. Sin duda que sí, estoy de acuerdo. Voy a partir por 3 temas, si te parece, y lo discutimos al detalle, que tu punto de vista y algunas cosas que te quiero preguntar. Primero, escuché en tu intervención que estamos aquí hablando del modelo económico, de que hemos aplicado un modelo económico y que ese modelo económico ha traído una serie de problemas. Entonces, a ver si podemos discutir este problema del modelo. En materia de modelo económico, solo hay 2 modelos económicos, en realidad. Y eso tiene que ver quién es el dueño de los medios de producción. Muy bien. ¿Estaría de acuerdo? No necesariamente, Bien, pero a ver, si usted desarrolla, yo puedo entender lo que usted quiere decir. En el mundo con su idea. se determina el modelo económico por quién posea los medios de producción. Correcto, hasta ahora. Por un lado, si los posee el Estado, hablamos de un modo de producción. Correcto. Y si los posee los privados,
hablamos de otro medio de producción. Modo de producción distinto, modelo. correcto. Eso es un modelo. Los modelos económicos son dentro de los modos de producción. Sí, eso es otra cosa. Ok. Bien. Muy bien. Dentro del modelo de producción el Estado, estamos hablando del socialismo y el capitalismo que controla los medios de producción. Correcto. Esto no quiere decir que no haya pequeños y medianos empresarios, pero Por supuesto. el control. En el capitalismo está en manos de los privados. Correcto, la empresa privada, Bien. correcto. En nuestro país, el modelo de producción es mixto. ¿Está bien? ¿Estaría de acuerdo? No sé. Bien. A ver, Es mixto, ¿por qué? planteémoslo para- Porque en esta economía nuestra hay un sector privado importante, pero también hay empresas estatales. El canal, por ejemplo, la principal empresa del país es estatal, 100%. Correcto. Y parte del sector eléctrico es mixto. ¿Eh? Era estatal y lo hicieron mixto. Pero hace sigue siendo 20 y pico mixto, de años. sigue siendo En mixto estos hoy, momentos. es mixto. Correcto. Entonces quiere decir que esta economía nuestra tiene un modelo mixto entre privado Y público. y público. Esas son las reglas de juego. Ok, ¿Está bien? ok. Entonces eso no es lo que estamos discutiendo en la mesa. En la mesa, para discutir este tema, uno tiene que aspirar al poder. Eso se discute quien asume el poder. Por ejemplo, Petro acaba de llegar al gobierno con un modelo que sigue siendo capitalista, pero él ha hecho propuestas a la reforma esa. Muy bien. Pero llega al poder. Lo que quiero concentrarme Llega al entonces- gobierno. Llega al El gobierno. poder es otra cosa. Sí, llega al gobierno. El poder del Estado es Claro, otra cosa. el Ok. gobierno tiene el poder, por ejemplo, que hizo él ayer. Presentó una reforma fiscal importante. ¿Para qué? Para que los que ganen más, Paguen. paguen más. Eso hemos propuesto nosotros en Panamá. Bien, de acuerdo. Bien. Lo que quiero plantear esto entonces en la mesa tiene una serie de temas. Sí, Y a ellos quiero referirme. Voy por el sector agropecuario. muy bien. Bien. El sector agropecuario, que no se encuentra representado de ahí discutiendo este problema, le hemos puesto en los acuerdos que se ha llegado una serie de reducciones o de controles de precios. ¿Así? Hay 3 fórmulas que el gobierno presentó para ver 72 artículos de la canasta básica saludable ampliada. Ok. Para lograr eso, pasamos por 30 días prácticamente de cierre de carreteras, que provocó, y entendiendo tu pensamiento político, o intentando entender tu pensamiento político, yo no creo que los pequeños y medianos productores de Azuero ni de Chiriquí sean elementos en contra de tu pensamiento político, o tu pensamiento social, cualquiera que él sea. No son tus De hecho, enemigos. en la mesa hay representantes de los productores medianos, pequeños y micro, que son los que han aportado en esa dirección. Entonces yo no estoy de acuerdo que se diga en forma absoluta que no hay representación de los sectores. Por los verdaderos sectores productivos. Bueno, yo no sé si los verdaderos, porque si para los verdaderos son los grandes únicamente, que son los No, que yo tienen estoy el hablando, dominio ahora de me eso. estoy refiriendo a los pequeños y medianos productores, por ejemplo, de Rey Los Ok. Santos. Sí, sí, pero ellos están representados en la mesa, ellos están allí, ahí hay representantes de esos sectores. Lo conozco porque es un sector al que yo conozco perfectamente. No, Yo quizás no tenga el mismo conocimiento. ¿Qué gana Saúl Méndez o ese movimiento con echarse en contra a todo este medida de pequeños productores que no está sentado porque los obligaste durante 30 días a botar la leche, a botar tomate, a botar? ¿Qué ganan ustedes con eso? Bueno, en primera instancia quiero aclarar varios de sus conceptos. Primero, cuando uno habla del modelo económico, no se está refiriendo al sistema propiamente dicho, que es el sistema capitalista que está regentando el mundo en estos momentos. Y cuando usted habla de... Una parte sí, casi todo el mundo está regentado por el sistema capitalista, en su inmensa mayoría. No tenemos duda de ello. Por un lado, cuando nosotros estamos hablando del modelo económico, nos estamos refiriendo específicamente al modelo económico neoliberal dentro del sistema capitalista panameño, porque estamos hablando de Panamá y no de otro país en estos momentos. Por un lado, el modelo económico neoliberal, que son ideas foráneas creadas en Chicago, todos saben que es Milton Friedman el que lo creó, y que lo han impuesto en el mundo, y que lo han impuesto en América Latina y en Panamá en particular, es lo que ha traído la desigualdad a la que nos estamos refiriendo. Nosotros nos hemos referido que es necesario discutir un nuevo modelo económico para el país que atienda el desarrollo económico, sí, pero con desarrollo humano. En este país no hay desarrollo humano. Eso se puede medir por las condiciones de vida que tiene la población. Niveles de desempleo, los niveles de educación pública, salud pública, el problema de la distribución de la riqueza, los bajos salarios, el alto costo de la vida. Entonces nosotros estamos propugnando por un modelo que en realidad responda a los intereses de los panameños en primera instancia y que haya desarrollo económico. Hasta allí
creo que eso es bastante claro. Por otro lado, las acciones que se convocaron en la calle, al tratar de patentizarla a alguien, a mí o a cualquier otro, creo que tampoco eso es correcto ni es absoluto. El pueblo salió a la calle, ¿por qué razón? ¿Qué motivó este problema? Es la angustia de la sobrevivencia, es decir, si tú no logras materializar tu vida, si tú no logras comer, si no tienes lo básico, te llama el instinto de sobrevivencia a salir a la calle. Y a las calles salieron distintos sectores, incluso muchos de los que nunca han luchado salieron a las calles en demanda de respuestas concretas e inmediatas a situaciones como cuál, el alto costo de los medicamentos, el alto costo de los alimentos, el alto costo del combustible, que creo que fue el detonante, el alto costo de la energía. Hay otros temas que están en discusión, como lo es el 6% para el Producto Interno Bruto de Educación, que existe en una ley, pero que los gobiernos no cumplen en Panamá. Está el tema de la Caja del Seguro Social y el tema de la corrupción, y luego mesas multisectoriales para seguir discutiendo otros temas. Entonces, quienes salieron a la calle lo hacen producto de una necesidad urgente. Si la gente no sale a la calle, nadie le da una mínima respuesta a sus necesidades fundamentales. Entonces, el hecho de que la gente haya salido a la calle en el oriente chiricano, los educadores por su lado, los trabajadores de la construcción, distintos sectores de las comunidades, no se puede aquí entonces, por lo menos en mi criterio, plantear que nosotros nos queremos echar de enemigo a alguien, porque las condiciones que se dieron en la situación del movimiento social como se dio, la patente no la tiene nadie y es parte de una realidad que se vive en Panamá o en cualquier parte del mundo cuando hay estos descontentos sociales. Yo acepto, y lo hemos discutido aquí, Fernando y yo, que el surgimiento del movimiento en las calles era una especie de catarsis política que la gente se vio acorralada a hacerlo. Está acorralada. Se vio hacerlo. Entonces ahí se lograron acuerdos que nos beneficiaron a todos. El combustible, por ejemplo. De acuerdo. En eso subsidiado a las ganancias exorbitantes de los 4 que controlan la distribución de combustible. Y eso pasa aquí y pasa en el resto del mundo. Es posible que pase, sí. El presidente Biden lo ha dicho el secretario general de la ONU, que las compañías petroleras del mundo son insaciables. Le ha declarado la guerra, se puede Por decir. ejemplo, Guterres lo acaba de decir, ¿no? El secretario general de la ONU. Entonces, eso es cierto. Ahora, la prolongación de ese proceso por 3, 4 semanas, entonces lo que trajo como consecuencia no es solamente la frustración ahora de los que salieron a las calles, sino la frustración de los que no salieron a la calle, que son productores, que son aliados estratégicos de este movimiento, por su manera de pensar, por sus necesidades, lo afectamos en ellos y en el acceso que ahora los trabajadores que estamos en las capitales de las provincias no tuvimos acceso a la comida. Entonces, ¿por qué entonces prolonga esta angustia? O sea, cuando hablo de esta angustia es si ya estamos sentados en la mesa y tú eres un excelente negociador de mesa, estar entonces impulsando más salidas a las calles. El movimiento se agota. Ese es mi punto de vista. Agotar el movimiento social no debe ser nuestro objetivo, sino al contrario. En ningún momento las acciones que se han convocado es para agotar el movimiento social, ni mucho menos. Y como se sabe, en efecto, la experiencia que tenemos en negociaciones nos permiten poder ver cuándo hay voluntad de querer atender los problemas y cuándo no. Sin que hubiese previo acuerdo de las organizaciones, que cada una tomó decisiones en función de cómo entrar a la lucha y cómo ir mitigando las acciones que se fueron dando, obviamente eso fue dando algún resultado en la mesa que aunque no se ha materializado, y ojo, el acuerdo dice que el único responsable de ejecutar los acuerdos es el gobierno. Es decir, los 72 productos de alimentos, aseo personal y de limpieza para la casa no están en los supermercados en estos momentos a la venta del pueblo panameño. Esa es una gran queja. ¿Cuándo el gobierno lo va a ejecutar? Es parte de lo que se está exigiendo. El tema de medicamentos, no hay ninguna respuesta concreta. En el tema de la energía, no hay respuesta concreta. Entonces, la acción que se está convocando es para decirle al gobierno, no estamos jugando en esta mesa, queremos respuestas concretas, porque este pueblo no salió a luchar para que se burlen de él, sino para que hayan respuestas concretas en un momento determinado. Y las propuestas que se están dando, quiero decir, son perentorias. Es decir, el tema de combustible se habla de 3 meses prorrogable. El tema de los alimentos se habla de 6 meses prorrogable. Es decir, una vez pasen 3 meses, el gobierno dirá si prorroga o no,
o pasen pasa? los 6 meses. Porque ¿qué prorroga pasa o no. si en 3 los meses- costos bajan? Como está cayendo el precio, la gasolina, por ejemplo, estaría en Ya se 3.20, eliminó. Bueno, 3.40, por ejemplo. exactamente. Que no es los 3.25, pero está en 3.40. Correcto. Si fuese así, obviamente el pueblo va a accesar combustible en condiciones El mercado bueno. correctas. Pero si empieza a subir, ¿qué ocurre? Si nos vuelven a poner a 5 o 6 dólares de combustible, ¿qué ocurre? Tenemos que tragarlo sin decir nada. Entonces hay que buscar problemas, porque una cosa son medidas inmediatas y otra Pero cosa son medidas ahí, por ejemplo, a corto, mediano y largo plazo. Estuvimos hablando del 6% del presupuesto para educación, del PIB. Es decir, ¿qué hay en contraparte? ¿Qué van a hacer los educadores para mejorar la calidad educativa? Que todo lo único que sale a colación es que nosotros estamos con una calidad educativa bajísima. Yo creo que los regentes de la política pública en materia de educación no han sido los educadores, por un lado. ¿Qué hizo Talacino, por ejemplo, con Pérez Valladares cuando modificaron la currícula? Hicieron no sé cuántos bachilleratos de turismo, de todo lo que se le ocurrió. ¿De qué le sirvió eso a Panamá? O la reforma que hizo Molinar en el último periodo que fue ministra, ¿eso de qué le sirvió a Panamá? La educación no puede verse como un elemento aislado y el problema que tenemos es que cada quinquenio, quien llega a gobernar, bajo su lógica, finalmente impone los criterios que cree que debe tener en educación. La educación tiene que estar vinculada, como nosotros entendemos, a un plan nacional de desarrollo. Un plan nacional de desarrollo que abarca, obviamente, una visión de país, qué sectores productivos de la economía vamos a desarrollar, qué material humano requerimos para ello. Nosotros creemos en una educación laica, científica, analítica, crítica, mientras que la educación se ha venido deteriorando en esos sentidos, Pero, Saúl, en función de que no se ve una educación en función de la vida y del hombre libre, sino para el mercado. Entonces eso no funciona. Yo estoy de acuerdo contigo en que la educación es un elemento importante porque los cambios tecnológicos antes tomaban 40, 50 años, hoy toman 2 años y medio. Y menos. Cada vez que queremos discutir esto con la dirigencia sindical, la dirigencia gremial, entonces Magisterial. se cierra el dominó porque no queremos reforma, sino queremos aumento de salario. Creo que por lo contrario, se han discutido 27 Pero, diálogos mira, hoy de la educación y cuáles son los maestros y resultados. profesores de Panamá ganan $1.200 de salario mínimo, de salario promedio, base. Que eran uno de los peores, de los profesionales peor ganan más que pagados los de trabajadores de Panamá. la construcción. Es posible, sí. Sí, no, y los trabajadores de la construcción trabajan con mucho más esfuerzo. En la educación no hemos logrado reformar. Pero yo quiero tocar un tema que tiene que ver con energía. Uno de los planteamientos de ustedes, que está en los documentos, Sí. es que la energía tiene que bajarse a 45%. Te hablo de la energía eléctrica. Sí, la energía eléctrica, 45%. correcto. Yo te puedo decir con documentos contundentes de que no hay forma de bajar la energía eléctrica a 45%. Ok. La única forma de hacerlo es la que hemos implantado, y digo hemos implantado porque a mí me tocó ser parte de ese proceso. ¿Okay? Yo no soy empleado de gobierno, yo fui llamado por el presidente Cortizo para que le ayudara a mirar este tema. ¿Okay? Es si nosotros logramos que la matriz energética produzca con mayor eficiencia, con menor costo, para que tú y yo recibamos una energía, una factura con una reducción sustancial de la... Porque hoy, en eso estoy de acuerdo contigo, la matriz energética de nosotros hoy mantiene plantas ineficientes con altos costos, ¿no así? Y con ganancias que la pagamos usted y yo. Yo estoy de acuerdo con usted. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, nosotros necesitamos una planta de gas natural en Colón que con $1.000 millones produzca más barato, en la cual el Estado panameño es dueño del 25% de las acciones de esa planta, ¿sí? Que produzca más barato y que a finales del 23, inicios del 24, produzca una reducción de tarifa de 30%. Eso va a venir, eso estamos construyéndolo. ¿Con quién? Con los trabajadores panameños, con una línea de transmisión nueva y todas las plantas ineficientes, mi querido amigo, saldrán del sistema. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las plantas ineficientes? Por ejemplo, menciona alguna, Chorrera, Pedregal, por ejemplo, te la doy, Valladolid, es totalmente ineficiente. ¿Cuánto genera eso? ¿Cuánto genera en el sistema? ¿Cuánto representa eso? Ellos representarán la generación térmica. La térmica, sí. Depende Del 100%, ¿cuánto representa? Recuerde lo siguiente,
La generación térmica es la que produce energía y potencia firme. ¿Qué es energía y potencia firme? La energía que yo necesito 24/7. Las plantas hidráulicas, salvo Bayano, la mayoría son plantas de pasada, es decir, funciona cuando hay agua y cuando no hay agua no funciona, y las plantas eólicas también son iguales. Entonces yo necesito una base térmica para usarla. Bien. En este momento la propuesta que está en desarrollo, construcción en este momento es, vamos a eliminar las plantas ineficientes para producir hoy energía más barata que la mayoría de las hidráulicas con gas natural. Fíjese lo que le estoy planteando. Entonces, nosotros tenemos hoy la posibilidad, el hecho de que estamos construyendo una planta en Colón que a precios negociados desde antes de la crisis, precios estables en el largo plazo, que es lo que a ti te interesa. A ti no te interesa que yo te dé una energía barata en 2 meses. Tú lo que quieres es una energía en el largo plazo. ¿Es así o no es así? Entonces nosotros lo que estamos construyendo eso para poder que las empresas de transmisión tenga otra entrada, darle flexibilidad buena al sistema y bajar las tarifas. ¿Quiénes son los enemigos de esta construcción, de este proceso? Los grandes intereses que tú estás hablando. Pero lo estamos construyendo. A pesar de ellos, las plantas térmicas y algunas plantas pequeñas hidráulicas, ¿sabes lo que hicieron? Montaron una campaña contra el proyecto. En este concepto yo pienso que no hemos tenido la capacidad de explicarle a la mesa estos avances, porque es exactamente lo que tú estás planteando. Lo que te estoy diciendo es que sí hubo sectores que se opusieron, porque siempre que tú introduces un cambio de eso, hay gente que se opone. Pero la política desarrollada por el presidente Cortizo, en este caso energético, te garantiza a ti un precio estable en el mercado ocasional, que es lo que tú ves en Honduras. En Honduras están explotando al pueblo por eso. Y 2, una caída en las tarifas eléctricas. Mientras mantenemos el subsidio hasta que no haya subsidio. Es más, estamos proponiendo, Saúl, que adquiramos Bayano. No solamente por energía. Recuerda que la planta Bayano tiene 62 metros de altura. Pero a 50 metros no se puede producir energía. A los niveles de ineficiencia con un lago. Entonces lo que propusimos adquirir Bayano el 49% de las acciones para utilizarla ¿para qué? Para agua potable. También para agua potable. Y para la construcción de una planta que nos permita a nosotros mejorar la eficiencia del suministro ¿de qué? De agua. Una de las cosas que ustedes están planteando. ¿Te das cuenta? Entonces esto es el mecanismo de cómo manejar este tema. En el caso de las medicinas, yo estoy de acuerdo contigo. Necesitamos una lista, pues. En el caso de los productos, lo que necesitamos es que los supermercados tengan claro qué son los que tienen, los productos que deben estar ahí, y deben estar ahí, pues. Si eso fue lo que se acordó, deben estar ahí. ¿Por qué no está? Que, por ejemplo, ya lo que está ocurriendo. Se le puso un precio básico al papel único. Una marca. Una marca. No la estoy promoviendo, pero el papel se llama que usa, así. se llama así. ¿Qué pasó? Como no tenemos claro esto, ¿qué están haciendo los supermercados? Lo están sacando del stand y se lo regresan con crédito al que sea que lleve el... Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el papel que sigue? Más caro. ¿Y qué hace usted y yo ahora mismo? Tenemos que comprar más caro. Claro. ¿Y por qué se permite eso? ¿En qué papel juega el gobierno y el Estado para que esto se resuelva? Acuérdese que estamos hablando de una economía de mercado. Sí, pero la economía de mercado es que sometan al pueblo de todas maneras. No. ¿Qué es la economía de mercado? Yo estoy de acuerdo contigo de que hay que tomar los mecanismos. Lo que sucede es que... Eso es chantaje, Blandón. Sí, ¿Por qué los empresarios toman una decisión como esa? Eso es un vulgar chantaje. Ponte que así. Pueden producir escasez si le da la gana. Eso es un delito penal, además, quiero decirte. Está tutelado en el Código Penal. No, lo que te quiero plantear entonces es que las fuerzas... ¿Por qué hay que aceptar eso? Las fuerzas que sí, yo estoy de acuerdo con usted. Le estoy planteando, te digo lo de eléctrico y te reconozco lo de de papel. Creo que es una preocupación sana de ustedes. ¿Por qué eso? ¿Por qué esto no se planteó? Pero es que, ¿cómo porque se los puede acuerdos hacer? fueron hechos tan rápido que las comunicaciones de este proceso se han demorado, y yo creo que advertir las cosas no es malo. Y no está clara tampoco. A mí no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que advertir las cosas, paralizando la calle, lo que nos estamos llevando a una confrontación entre panameños. Claro. ¿No?
No sé si me he explicado. Entonces, yo Sí, estoy de usted se ha acuerdo. explicado. Estoy de acuerdo con los puntos que estás planteando, algunos de ellos. En el caso de la electricidad, soy categórico a decírtelo. Y puedes traer todo. Yo escuché a Hugh hablando sobre el sector eléctrico y costos de las tarifas en el mundo. Las cifras que él utiliza, por ejemplo, yo no puedo comparar Panamá con Colombia, nada más por la moneda. Además, los costos de producción de Panamá, por el salario mínimo alto con respecto a Colombia, nos ponen en desventaja, pero ponen en desventaja a los colombianos. Claro. Por eso en Colombia va a haber un cambio sustancial de estas cosas. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que cuando usamos argumentos, lo que ha dicho el papel higiénico, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero no solo es el papel higiénico, No, son bueno, todos los 72 productos, ¿dónde están? Pregunto. Claro, yo estoy de acuerdo Eso es contigo. una burla para el pueblo. Si el pueblo lo que está esperando es respuesta inmediata y los 72 artículos no aparecen y los empresarios empiezan a sacarlos del mercado o el ministro de MIDA sale y dice no van a los supermercados, entonces esto es Pero una burla. te voy a dar un dato. ¿De qué se trata? Te voy a dar un dato. Por ejemplo, Bavilla. Eso es una parte muy pequeña de la red. Son 17 libras. Así es. De una Un red. bicho de 500 y Así pico. es. Entonces, Así yo es. lo que pienso siempre es que en el caso de la producción agropecuaria, la mayoría de los productores agropecuarios nuestros tienen costos de producción y este año va a ser peor, más alto que la regulación que yo estoy poniendo. Cuando tú me dices, no, es que el gobierno tiene que subsidiar, ¿qué pasa cuando tú dices No, eso? nosotros no hemos dicho eso. Es el gobierno. Digo, es que ¿qué va a es la pasar con un forma. productor que va Cuando si tú y yo fuéramos productores de carne y nos dicen nos van a subsidiar, ¿tú sabes cuándo nos van a pagar? Sí. Vendemos la base y después de 18 meses, probablemente con suerte 8 meses nos pagan. Fíjate, en ese tema en particular, a las petroleras le están pagando cada 5 días o algo parecido. El viernes estaban ya en problemas. Le de están pago. pagando, por lo que yo entiendo. Y al sector agropecuario, a este mediano, pequeño productor, que no le pagan, porque el grande siempre se beneficia, pero al micro, mediano y pequeño no le pagan, se le planteó al gobierno que buscara un mecanismo como el que le paga la petrolera para que no hayan deudas, por un lado. Ahora, ¿quiénes ponen el precio de la red que producen ese micro, pequeño y mediano? Lo pone la casa comercial que lo compra, es decir, la subasta ganadera le pone el precio, se lo pone barato, bajo, y después cuando llega al supermercado eso está en 400, 500 y 600%. La mayoría de los más. animales se compran en la finca. Lo digo por experiencia. La subasta vende un pedazo. ¿Quiénes no es la ponen los mayoría. precios del arroz? Igual, el que lo almacena en los silos y lo paga barato. ¿Quién le pone el precio al resto de los productos? Se los ponen los gamonales, los compran a precios bajos al micro, mediano y pequeño y después llega a la canasta del pueblo en 600, 400 y 500%. Ese es el problema de fondo que no se quiere discutir en Panamá. Es decir, aquí no se está diciendo que no se gane, ojo. Pero es Lo que que está estamos hablando de- diciendo de- es que no nos roben. Eso es distinto. Que la empresa privada gane de forma razonable, todo el mundo está de acuerdo, pero que no nos sigan robando con precios exorbitantes. Exorbitante. Ese es el Ese es un problema buen de fondo. punto. Yo quisiera tocar algún tema. Yo no soy especialista en materia eléctrica, pero ¿qué hemos planteado nosotros? Y cuando guste puede invitar aquí al ingeniero Ariel Muñoz, que es el técnico que ha estado con nosotros, y a William para debatir este tema con más elementos. Pero ¿qué Háblenle, planteamos nosotros? háblenle para que nosotros, por supuesto, lo arreglamos y venimos y hablamos. Y hacemos el mismo sustento con el que fuimos a la mesa, que ha sido bastante claro. Hay 4 hidroeléctricas que se construyeron con fondos del pueblo panameño. Fortuna, Estrella, Los Valles y Bayano. Esas 4 hidroeléctricas siguen siendo propiedad del pueblo panameño. Se vendieron el 49% de las acciones. El 51% lo tiene el Estado. Nosotros hemos propuesto recuperar el 49%. En el análisis técnico en materia de hidro, que es quien sostiene el consumo y la potencia en este país, Es el 60% más o menos. del desarrollo de lo que se consume, es hidro. No, La generación es hidro. Incluso el plan de gobierno que presentó Cortizo, que lo hizo a través de una norma legal, dice que el kilowatt hora estaba a .18 producto de lo que usted dice. ¿Qué pasa en el mercado? Como es más caro y contaminante además producir con búnker o con el material que se produce, entonces cuando ellos, que no generan la cantidad que consume el pueblo,
ponen el precio, que es un precio no competitivo, más caro, todas las hidro suben a ese precio o lo dejan por debajo para vender a ese precio al pueblo panameño. Entonces, en el análisis técnico que hemos obtenido nosotros, la generación kilowatt hora de una hidro está valorada en 1,5 centavos. ¿Cómo se justifica que estemos pagando 25 centavos, casi 25 centavos kilowatt luz en Panamá? Es parte de la discusión que hemos planteado. ¿Cuál no fue estás el tema tomándole de lo la que energía? es la transmisión, sacar esa energía desde... Ya después veamos generación, veamos transmisión. La transmisión la tiene... Sería bueno que traigas a los técnicos porque ese para dato que ver estás esos dando temas, no es así. bueno, está bien. Por eso yo digo que se pueden discutir. Claro. Pero ¿por qué Y esos que vengan técnicos los no están, especialistas. es decir, la contraparte, es decir, así como deberían estar sentados en esa mesa, tanto productores grandes, pequeños y medianos, como técnicos? Pero ¿quién dijo que no están sentados? Ahí están sentados y eso lo están transmitiendo en vivo y nosotros hemos hecho claramente la advertencia. ¿Cuál es el problema de la energía? Igual que ocurrió en el combustible o que quiere ocurrir en el medicamento o en parte de los alimentos. El gobierno dice la única forma de bajar es subsidiar. Es decir, no tomar una medida como la toma Estados Unidos, Inglaterra o la Unión Europea de poner un tope a esas ganancias irracionales. ¿Por qué? Porque es una regla de mercado, incluso del mercado capitalista neoliberal, el poder controlar los abusos que generan oligopolios o monopolios en un momento determinado en lo que consume el pueblo. Solo hace unos días en Estados Unidos se le puso tope a qué cosa? A un medicamento, a la insulina. ¿Por qué? Porque no se puede permitir el abuso, porque eso representa la vida de la gente. En Panamá, lo único sagrado que es intocable, por lo que estamos viendo, es que los oligopolios y los monopolios que ponen precios exorbitantes, no se le pueda regular eso. Y eso está fuera de orden. Y yo creo que ese elemento es importante, que el pueblo lo tenga claro en medicamentos, en combustible, en energía eléctrica y en alimentos. Sí. Que eso son bases, eso Claro. es fundamental. Y yo fundamental para estos estoy de temas. acuerdo contigo, pero reitero, en la cifra que me está dando el sector eléctrico, no son así. Podemos Bueno, discutirla. Yo creo que podemos desgraciadamente discutirla. me quedé sin ahora, tiempo, hombre. Ahora no, pero podemos Entonces, discutirla mañana, con mucho gusto. 7 de la mañana, Opa. van a hacer esta ¿Por qué no nos dice el tiempo? ¿Qué es lo que pasa mañana? En realidad hay una acción convocada por todas las fuerzas que estamos en la mesa, porque el gobierno, francamente, El de AIB es a las 4 de la tarde. hay distintas. Es una Sí. jornada de lucha en el día. En el caso de nosotros, los obreros de la construcción, vamos a hacer una acción de 7 a 8 de la mañana, que ha sido una acción diversa que hemos mantenido durante todo este periodo, en función de cierres parciales, totales, distribución de volantes, movilización en calle. Eso lo vamos a ejecutar nosotros. Hay otros gremios que están utilizando el mediodía, hay otros que van a utilizar la tarde, en fin. La idea es mandar un mensaje al gobierno. No podemos ir a la mesa pretendiendo que no se van a resolver los problemas. Tiene que haber Sí. medidas inmediatas, cómo se va a aliviar el problema de la tarifa eléctrica, los medicamentos, los alimentos que sean en realidad que lleguen a la población en los términos pactados y el tema del combustible. Los otros temas que estamos discutiendo, un diálogo del Seguro Social, le estamos diciendo, hay que abrir un verdadero diálogo, esto hay que arrancarlo de cero para discutir el problema. El caso de la corrupción no se ha discutido, se va a discutir ese tema y naturalmente el caso de las mesas temáticas. ¿Qué ha ocurrido? Porque también hay una línea en la que se está diciendo que no se quiere dejar entrar a nadie, eso es mentira, por un lado. Cuando la Iglesia Católica habló con nosotros, nos dijo que iba a ser facilitador de un diálogo en dos fases. La primera fase, que es la que se está cumpliendo en este momento, que tiene 8 puntos, y la segunda fase donde se convocaba a todo el resto de la población que no tenía. ¿Y por qué la primera fase? Porque los actores que estaban en lucha era la gente legítima para debatir los temas que se estaban discutiendo en este momento. Y era necesario precisamente buscar alivio a las medidas de acciones que se estaban tomando. Entonces, nosotros no fuimos a una mesa ni a perder el tiempo, ni a jugar, ni a relajarnos. Fuimos a buscar soluciones concretas, que es lo que demanda el pueblo panameño, y a lo que aspiramos nosotros. Gracias por la oportunidad. Gracias, Fernando, Saúl. El ingeniero ingeniero José Blandón con mucho Castillo. gusto. Esto va a estar disponible en redes sociales a quienes quieran ahondar en el tema. Voy a información Interesante comercial. discusión con Saúl. Cuando regresemos hay mucho más que contarles. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y vamos a hacer el análisis internacional y nos acompaña como todos los domingos
Alonso Correa. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Y esta semana pues, hemos visto bastante movimiento acerca de la relación pues, casi inexistente que hay actualmente entre Estados Unidos y China, ya que Estados Unidos primero avisó de que una serie de navíos de guerra van a cruzar el estrecho de Taiwán para apoyar a Taipei, pero que no van a mover, no van a hacer que el USS Ronald Reagan haga este recorrido, ya que lo sienten como mucha provocación. China, por su parte, pues admite, como ya avisé la semana pasada, que se lo iban a tomar primero con la cabeza fría, iban a pensar en qué es lo que iba a ocurrir, y además de las sanciones que ha tenido Nancy Pelosi y toda su familia, y pues la ruptura casi total de las relaciones internacionales y diplomáticas entre Estados Unidos y China, pues han habido ciertos puntos que se han dicho, que ha dicho el ministro de Exterior del gobierno del Partido Comunista Chino, acerca de esta nueva relación que va a tener Estados Unidos y China. Primero, que la relación no se va a reforzar si Estados Unidos sigue utilizando la Carta de Taiwán para pues, debilitar o hacer enfocar que China pues, tenga este objetivo de retomar, como ellos dicen, la isla independentista. Y segundo, que si siguen manteniendo el discurso de Taiwán independiente, se van a seguir recortando estas relaciones. Ya hemos visto que por lo menos juntas entre militares de alto cargo ya no van a existir y cierto movimiento de mercancías pues se van a ir acortando. Además de lo más seguro una pseudo guerra comercial, además de varios intentos de hackeo, es lo que puede que posiblemente ocurra dentro de las próximas semanas. Y China, por lo visto, pues mantiene este discurso de que Estados Unidos y la OTAN, más que nada, quieren una guerra larga en Ucrania y les gustaría repetir lo mismo que ocurrió en este país, en Taiwán. Y están viendo la expansión, la llaman ellos la expansión de la OTAN hacia el este. Hay que ver cómo se mantiene esto y cómo trata de arreglarlo el gabinete de Joe Biden. Además, hemos visto que en la presentación, en la entrada de vigor del nuevo gabinete del gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, el rey Felipe, que visitó el país para hacer acto de presencia en esta inauguración de nueva presidencia, no se levantó cuando pasó por enfrente la espada de Simón Bolívar, la Libertador. Cosa que pues, ha hecho enojar, ha molestado a cierto grupo aquí en España, de personas primero que no creen en el liderazgo del rey y que tampoco le gusta que sea jefe del Estado español. Lo han llamado pues, irresponsable, lo han llamado de todo menos guapo, ya que no se levantó para la espada que se utilizó para combatir al ejército español hace 200 años. Hay que ver que realmente yo creo que esta discusión de que el rey no se haya levantado es pura banalidad, es realmente una pelea bastante sin gracia y bastante sosa, ya que fue un gesto que no creo que tenga mayor repercusión que pues, los tweets y ciertas discusiones en televisión. No creo que afecte en nada la relación que tiene Colombia con Estados Unidos, y lo que hemos visto, lo más reciente, es que ya se han empezado a implementar en Colombia nuevos impuestos, ahora a los productos azucarados. Hay que ver cómo se mantiene, pero que un gobierno empiece colocando impuestos a bebidas, a bebidas y a alimentos en que en gran mayoría pues, es parte de, no digo de la canasta básica, pero parte del gasto general de las clases medias y bajas, no es una buena señal. Pero, como lo dije, es todavía muy reciente, es todavía muy temprano para ir criticando el gobierno de Gustavo Petro, y habrá que ver pues, con cierto periodo de tiempo cómo se desarrolla. Además de eso, hemos visto una reactivación de los bombardeos que salen de Gaza por parte de la yihad islámica. Bombardeos que han sido, en parte, contenidos a la cúpula de hierro, que hemos visto su eficacia
cuando esta zona llegó a su punto más álgido con bombardeos de los dos lados. Propios bombardeos que han matado a 19 civiles palestinos, ya que muchos de esos misiles eran defectuosos y cayeron en la misma zona. Y por último, para terminar, es que tengo que sacarlo para que se pueda ver y para que se pueda hablar de lo que es este gobierno. En la nueva ley de reforma energética, de ahorro energético, Pedro Sánchez ha colado un manual completo de cómo apoyar la aviación deportiva. Una ley que trata de buscar el ahorro energético para el invierno y que trata de mantener precios de energéticos. Ha logrado colar un chorizo, como le llaman, que es una ayuda completa, subsidios para la aviación deportiva. El problema no es las ayudas a la aviación deportiva, el problema es la forma en la que repetidas ocasiones este gobierno ha logrado llevar a cabo este tipo de cosas. Sin ir más lejos, utilizaron las pensiones a inicios de año, a finales del año pasado, utilizaron las pensiones, la subida de las pensiones de jubilados y de gente en paro para quitar las mascarillas. Si no tomas la reducción de estas pensiones, no se quitan las mascarillas en exteriores. Y es por eso que se tardó tanto y fuimos el último país en retirar las mascarillas en exteriores en Europa. Por lo demás, somos el primer país de todos los que han sufrido incendios forestales, el primer país con hectáreas quemadas, con 236.000, y pues, estamos sufriendo la cola de la última ola de calor. Por lo demás, el mundo pues está al tanto de Ucrania, que parece llevar ahora la delantera a Rusia con nuevas implementaciones de grupos prorrusos del Donbass y de Lugansk. Y hay que estar muy pendiente a cómo se mantiene la situación en los Balcanes, que, como ya he dicho, la semana pasada estuvo bastante caliente y estos últimos días se ha calmado. Pero hay que estar pendiente porque eso es una bomba de tiempo. Así es. Alonso, gracias. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, ver el funcionamiento. Mañana entra en vigencia este decreto de la reducción del 30% de los medicamentos, ver de los 170 medicamentos qué va a pasar con el tema educativo. Hoy hay sorteo extraordinario, la decena son 961 y el 2 para la recomendación para la lotería. Así es, lo que teníamos que contarles hoy domingo. A todos, gracias por su audiencia. Bueno, adelantar esa felicitación a mi papá, que mañana recibe como las llaves de la ciudad en este evento de los 503 aniversarios de nuestra ciudad capital. A todos, gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Hasta mañana, 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.